¿Alguna vez te has parado a pensar qué define a un monstruo? Seguro conoces la imagen. Una mujer terrible con serpientes y seantes en lugar de cabello. Una mirada tan letal que convierte a los hombres más valientes en estatuas de piedra. Medusa. Durante milenios, su nombre ha sido sinónimo de terror. Nos contaron la historia del héroe, Perseo, que voló en sandalias aladas para cazarla y cortar su cabeza. Pero ¿y si esa historia fuera una distorsión? Si el monstruo que nos enseñaron a temer fuera en realidad la víctima de un crimen terrible. Hoy, en Pulso Oculto, no vamos a cazar un monstruo. Vamos a investigar una señal. Vamos a seguir el rastro de una injusticia que cambió la historia y a descifrar la verdad sobre Medusa. Lo que descubriremos es que a veces los verdaderos monstruos son aquellos que escriben las leyendas. Fuera de los medios, encontramos la señal oculta. Para encontrar la señal oculta, primero debemos sintonizar con la historia oficial, la que todos conocemos. Esta versión, la más antigua, nos presenta a Medusa como una de las 3 hermanas gorgonas. Sus hermanas, Esteno y Euríale, eran inmortales, pero Medusa, curiosamente, era mortal. Se nos dice que vivían en los confines del mundo conocido, en una cueva oscura, un lugar del que ningún viajero regresaba. La descripción es espantosa, no solo su cabello de víboras. El mito habla de colmillos de Babil, manos de bronce y alas de oro. Su poder era absoluto, un solo cruce de miradas y quedabas congelado en el tiempo, una estatua de terror eterno. La narrativa se enfoca en el héroe, Perseo, el semidios. Él recibe la misión imposible de traer la cabeza de Medusa, y por supuesto, recibe ayuda divina. Hermes le da sandalias aladas, Hades le presta un casco de invisibilidad, y su poderosa hermana, Atenea, la diosa de la sabiduría, le entrega un escudo pulido como un espejo. La instrucción de Atenea es clara: no la mires directamente, use el escudo como reflejo. Perseo vuela hasta la cueva, encuentra a las gorgonas dormidas, avanza con cautela, observando solo el reflejo en el bronce, y entonces, guiado por la propia Atenea, levanta su espada y de un solo tajo decapita a la única gorgona mortal. Esta es la historia del héroe, la victoria del orden sobre el caos, el bien triunfando sobre el mal. Perseo regresa con la cabeza como trofeo, un arma que usará para salvar a Andrómeda y castigar a sus enemigos. Es una historia limpia, sencilla, demasiado sencilla. Aquí es donde nosotros, como investigadores de lo anómalo, detectamos el primer pulso. Si Medusa era un monstruo tan terrible, ¿por qué era la única mortal de las 3? ¿Por qué los dioses, y en especial Atenea, estaban tan interesados en su muerte específica? La versión oficial nos habla de un monstruo que nació así. Pero, ¿y si no fue así? Si Medusa no nació siendo un monstruo, sino que fue convertida en uno. Aquí es donde la historia oficial se fractura, y al tirar de este hilo, encontramos una narrativa mucho más oscura, una historia de traición, de poder y de un crimen tan atroz que tuvo que ser ocultado detrás de una máscara monstruosa. Para encontrar esta frecuencia, tenemos que viajar a una versión más posterior del mito, una que se hizo muy popular gracias al poeta romano Ovidio. Y esta versión lo cambia todo. En esta historia, Medusa no era un monstruo, era todo lo contrario. Medusa era una joven humana de una belleza deslumbrante, una belleza tan pura que atraía las miradas de todos. Pero su rasgo más celebrado era su cabello, descrito como el más hermoso de toda la tierra. No era una criatura del caos, era una sacerdotisa devota.
y había consagrado su vida y su pureza a una de las diosas más poderosas y exigentes del Olimpo, Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y, muy importante, la diosa virgen. Medusa servía en el gran templo de Atenea, en la mismísima Acrópolis de Atenas. Su devoción era total. Día y noche mantenía su voto de castidad y honraba a su diosa patrona. Pero su belleza no pasó desapercibida y atrajo la atención no deseada de un dios. No de cualquier dios, sino de Poseidón, el señor de los mares, el eterno rival de Atenea. Aquí la tragedia se desata. Poseidón, cegado por el deseo, o quizás en un acto calculado para humillar a Atenea, persiguió a Medusa. La joven, aterrada, corrió al único lugar donde creía que estaría a salvo, el templo de su diosa. Corrió hacia el altar sagrado y se arrodilló, suplicando la protección de Atenea. Pero Atenea no la protegió. Poseidón entró al lugar sagrado, ignoró las súplicas de la joven y, sobre el frío mármol del altar de Atenea, cometió su crimen. Abusó de ella. Es una escena de una brutalidad inimaginable, un acto de sacrilegio absoluto. La devota sacerdotisa traicionada, en el corazón mismo de su fe. Cuando todo terminó, Poseidón se marchó, triunfante en su humillación a Atenea. Medusa quedó destrozada, contaminada, en el suelo del templo profanado. Y entonces Atenea finalmente apareció. ¿Pero apareció para consolar a su sierva? ¿Para jurar venganza contra Poseidón, el perpetrador del crimen? No. La furia de Atenea se descargó por completo sobre la víctima. La diosa estaba ultrajada, no por el crimen contra Medusa, sino por la profanación de su templo. Culpó a Medusa, la acusó de atraer a Poseidón con su belleza, de permitir que su templo fuera manchado. Y entonces vino el castigo. Atenea, en un acto de justicia retorcida, decidió que si la belleza de Medusa había causado el problema, le arrebataría esa belleza. Ese cabello glorioso, el orgullo de Medusa, se retorció y se transformó en un nido de serpientes vivas. Su rostro, que antes era sereno, se desfiguró por la ira y el dolor. Sus ojos, que habían suplicado ayuda, se convirtieron en armas mortales. Atenea la maldijo. Tu belleza trajo esta desgracia. Ahora llevarás en ti la marca de tu error. Cualquiera que te mire a los ojos se convertirá en piedra. Aquí, exploradores, es donde la historia me parece de una crueldad incomprensible. El perpetrador, Poseidón, se marcha sin castigo. La víctima es culpada, transformada en un monstruo y exiliada. Es una injusticia que resuena con una frecuencia muy oscura. Atenea no solo la castigó, la desterró a vivir en la oscuridad, sola, temida por todos. Si este giro en la narrativa ya te está haciendo cuestionar todo lo que creías saber, es un buen momento para unirte a nuestra comunidad. Ayúdanos a seguir investigando estas señales ocultas suscribiéndote a Pulso Oculto. Ahora tenemos dos versiones, un monstruo nacido del caos y una víctima fabricada por la crueldad divina. La versión de Ovidio, la víctima, es la más popular hoy, porque resuena con nuestra sensibilidad moderna sobre la injusticia. Pero aquí es donde nuestra investigación se vuelve más profunda, porque ¿y si ambas historias fueran también una distorsión? Descubrimos que el trazo de Medusa es mucho más antiguo que los dioses olímpicos, y cuando empezamos a excavar en la arqueología de lo anómalo, la señal que encontramos no es de un monstruo ni de una víctima, es de una diosa,
Vamos a activar nuestro radar. La historia de Ovidio fue escrita en Roma, muy tarde en la historia de estos mitos. La historia de Hesiodo, el monstruo nato, es más antigua, de la Grecia arcaica. ¿Pero qué había antes? Antes de que Zeus, Poseidón y Atenea gobernaran el panteón, existían en esa región otras creencias, religiones más antiguas, centradas en la tierra y en el poder femenino. Y aquí encontramos una anomalía fascinante: el símbolo de la serpiente. Para los griegos olímpicos, los que adoraban a Zeus, la serpiente era a menudo un símbolo del caos, de lo terrenal, algo que debía ser derrotado. Apolo mata a la serpiente Pitón, Hércules estrangula serpientes en su cuna. Pero en las religiones prehelénicas, como la civilización minoica en Creta, la serpiente era sagrada. Hemos encontrado estatuillas de diosas minoicas, figuras poderosas, con los pechos descubiertos, sosteniendo serpientes en ambas manos. Para ellos, la serpiente no era el mal, era un símbolo de vida, de muerte y de renacimiento, por cómo muda su piel. Era un símbolo de sabiduría, de fertilidad y de poder terrenal. Ahora miremos a Medusa de nuevo, una figura femenina, indomable y definida por las serpientes. Lo que estamos viendo no es la historia de un monstruo, es posiblemente el registro de una guerra de religiones. Y aquí, si me lo preguntan a mí, es donde la propaganda se vuelve evidente. Medusa parece ser el eco de una de estas diosas serpiente antiguas, una deidad femenina poderosa, conectada con la tierra y la vida. Cuando la nueva religión de los dioses olímpicos, patriarcal, centrada en el cielo, llegó, no pudo simplemente borrar a estas diosas antiguas. Eran demasiado poderosas en la mente de la gente. ¿Y qué haces con un poder que no puedes controlar? Lo demonizas. Conviertes a la diosa de la sabiduría en una bruja. Conviertes a la diosa de la vida en un monstruo. Tomas sus símbolos sagrados, las serpientes, y los conviertes en algo terrorífico. La historia de Medusa el monstruo podría ser propaganda, la crónica de cómo un culto antiguo fue derrotado y su diosa principal fue reetiquetada como monstruosa. Y la historia de Ovidio, la víctima violada, es un intento posterior de encajar a esta figura anómala en el panteón olímpico. Pero aún al darle una historia trágica, el resultado es el mismo. El poder femenino es castigado, controlado y silenciado. El monstruo era un código para un poder que temían. Pero la señal no termina con su muerte. De hecho, se vuelve más fuerte. Lo que sucede en el instante en que Perseo corta su cabeza es quizás la pista más importante de todas. El mito nos dice que de la sangre que brotó del cuello de Medusa nacieron dos seres. No nacieron monstruos. De su sangre brotó la vida. Nació Crisaor, un guerrero con una espada dorada. Y nació Pegaso, el caballo alado blanco, símbolo de la inspiración, de la poesía y de la libertad. ¿Cómo puede el monstruo más terrible dar a luz a la inspiración más pura? La numería es evidente. La sangre de Medusa era fértil, era dadora de vida. Esto refuerza la idea de la antigua diosa de fertilidad. Su poder era tan inmenso que ni siquiera la muerte podía contenerlo. Ahora, conectemos los puntos. Tenemos un símbolo de poder femenino antiguo, la diosa serpiente, que es demonizado, Medusa, el monstruo. Tenemos una tragedia que explica su monstruosidad como un castigo por un crimen que ella sufrió, la víctima de Atenea. Y tenemos una muerte que, en lugar de ser un final, es una creación, Pegaso. Pero falta la pieza final, el arma, la cabeza. Perseo no guarda la cabeza para siempre. ¿A quién se le entrega? Se la da a Atenea, a la misma diosa que la maldijo. ¿Y qué hace Atenea con ella? No la esconde, no la destruye. La coloca en el centro de su égida, su escudo, pechera sagrado. El arma más poderosa de Atenea, aparte de su lanza, es la cabeza de Medusa. Este símbolo, la cabeza de la gorgona, se conoce como el gorgoneón,
y fue usado durante siglos en la antigua Grecia. Se ponía en las puertas de las casas, en los escudos de los soldados, en las murallas de las ciudades. ¿Por qué? Porque no era un trofeo, era un amuleto de protección. Era magia para desviar el mal. La mirada de Medusa, el terror que inspiraba, se convirtió en el símbolo de protección más poderoso contra el mal ojo y contra los enemigos. Medusa es la historia de cómo la sociedad griega temía un poder femenino que no podía controlar. En su historia, el poder femenino es abusado, es castigado por ser víctima, por Atenea, es casado y muerto, por Perseo, y luego, irónicamente, su poder es utilizado por sus propios opresores como un arma, en el escudo de Atenea. Le quitaron su historia, le quitaron su humanidad, pero no pudieron destruirla. Su poder tenían que usarlo. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es un monstruo? Medusa no era un monstruo. Fue una diosa convertida en monstruo. Fue una víctima convertida en arma. Su historia es un pulso que late a través de los siglos, un recordatorio de las voces que han sido silenciadas, de las historias que han sido reescritas por los vencedores. Ahora te toca a ti, explorador intelectual. ¿Qué opinas de esta señal? ¿Ves a Medusa como un monstruo, una víctima o un símbolo de un poder que se negaron a entender? ¿Qué otras figuras de la historia o del mito crees que han sido demonizadas para ocultar una verdad más profunda? Déjame saber tu teoría en los comentarios. Tu perspectiva es crucial para nuestra próxima investigación. Si tú también crees que hay algo más, que las historias oficiales rara vez cuentan la verdad completa, suscríbete y únete a nuestra misión. Ayúdanos a descifrar el próximo pulso oculto.